Hola, profesor. Una vez más los saludo. Soy la alumna Moctezuma Chimal Teresa Solangi del grupo 9602 de la carrera de Relaciones Internacionales para la materia de metodología de la investigación. Y el video de hoy es sobre la construcción histórica, la lectura de la construcción histórica de las ciencias sociales de Wallerstein y Immanuel Wallerstein. Como introducción, he agregado un poco de los datos del autor. Y bueno, Wallerstein fue un destacado sociólogo e historiador que nos ofrece una visión crítica sobre la construcción histórica de las ciencias sociales desde el siglo XVIII hasta 1945, el siglo XX, ¿no? Y bueno, a continuación le ofrezco una presentación de mi análisis sobre esta lectura. Yo empecé con son son tres oraciones de párrafos distintos dentro de la lectura y que podrán parecer un poco un spoiler, bueno, para usted que ya conoce completamente el tema, pero me parece algo clave para iniciar esta presentación. Además de que debo agregar que usted ya nos había hablado sobre esto, así que eso me facilitó bastante el comprender esta lectura y la gocé muchísimo. Bueno, lo que hoy llamamos ciencia social es heredera de esa sabiduría. La ciencia social se definió conscientemente a sí mismo como la búsqueda de las verdades que fueran más allá de esa sabiduría recibida o deducida. Buena parte de esa sabiduría es resultado de una selección inductiva de la plenitud de la experiencia humana en una u otra parte del mundo. Como palabras clave dentro de esta introducción, voy a resaltar la palabra experiencia, claro, también ciencia social, sabiduría y nada más. Bueno, esta es mi introducción. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, de esto va la lectura. La, la sabiduría y la experiencia humana son palabras que se tocan a través de toda la lectura y que estoy segura que Wallstein las consideraba dentro de su explicación como el objetivo de todos estos conocimientos que generó. Bueno, voy a seguir. Mi primer plantilla habla sobre la construcción del mundo moderno. Bueno, de esta manera voy a iniciar el tema, construcción del mundo moderno. Bueno, la lectura nos sitúa dentro de muchos acontecimientos históricos que tocaré a través de toda la presentación, pero la ilustración como sinónimo de libertad es uno de los principales porque, bueno, estos acontecimientos e ideologías históricos indirectamente producían buscar el avance de estas ciencias sociales, claro, a través de una validación empírica que también fue uno de los puntos clave que el autor, que Immanuel, este, toca dentro de toda la lectura. Y bueno, creación de instituciones, otro punto clave, que a través de esto se va a lograr la validación empírica. Y bueno, durante el siglo XVIII se consolidaron los estados-nación y se desarrollaron nuevas formas de organización política y económica. Una, el capitalismo y la otra, el colonialismo. En este contexto surgió la necesidad de comprender los fenómenos sociales de manera sistemática.
ya existían varias ciencias. Recordemos que ya existían las ciencias sociales y también ya existían las ciencias naturales. Las ciencias sociales eran, las ciencias naturales eran las matemáticas, la física, la química, la biología, y las ciencias sociales era la historia, la economía, la sociología, la política y la antropología. Todas estas, bueno, estas últimas que menciono, lograron alcanzar su, ¿cómo decirlo? Su reconocimiento hasta que fueron eh, interiorizadas en instituciones, fueron validadas. Hasta ese momento, estas ciencias logran alcanzar su reconocimiento. Me refiero al reconocimiento existencial, porque bueno, ya existían estas ciencias naturales, pero que se sabía que ya contaban con eh, con esta parte sistemática, esta parte de incluir validaciones que para aquellos tiempos ya eran aceptables, ¿no? Este, iba más con lo teórico, había cálculos que demostraban que existían, etcétera. Entonces, bueno, ya, ya eran reconocidas. También esta lectura nos introduce con con la visión de las ciencias sociales, porque nos explica que está constituida con dos modelos, el modelo newtoniano y el dualismo cartesiano. El primero se caracterizaba por una metodología que tiene como propósito el empleo de la experiencia en la experiencia contando con el pasado y el futuro. Y bueno, la segunda es el dualismo cartesiano. Y en esta filosofía existen dos sustancias que era mental y física. Eh, aquí nos ponía el ejemplo que lo mental puede existir fuera del cuerpo y que ninguno tiene que ser similar, ninguno, o sea, sí, ninguno tiene que ser similar al otro. Puede ser, pero no tiene que ser así. O sea, existe la manera de que sea o no sea similar al otro. Pero el trabajo empírico comenzó a ser cada vez más importante para la visión de la ciencia, ya que se pretendía obtener conocimiento a partir de la observación de la realidad. Esta colaboración disciplinaria ha parecido necesaria para entender algo fundamental: la naturaleza y condiciones de la vida humana. Debí agregar esto aquí, bueno, la naturaleza y las condiciones de la vida humana son otra de las cosas que Wallerstein enfatiza más a mitad del desarrollo de esta, bueno, ya lo estaré tocando en en las siguientes diapositivas, pero son puntos importantes a resaltar. Es- lo retomo otra vez. La naturaleza y condiciones de la vida humana dentro de una colaboración disciplinaria que Wallstern ya contemplaba ya nos anticipaba al mencionar estos dos modelos. Y bueno, al menos así yo lo veo. La,
estas ciencias, al igual que estos modelos, luchaban por resaltar las diferencias que existían entre ellos. Cómo es que uno no era igual al otro y cómo uno se sustentaba de bases más válidas o, bueno, con más validación que otros. Esto hasta las primeras páginas. Es- También, regresando a la ilustración, el pensamiento ilustrado, que sabemos que es sinónimo de libertad, sentó las bases para la aparición de las ciencias sociales. Los filósofos de la Ilustración crearon un discurso crítico sobre las estructuras sociales, políticas y económicas. Los avances intelectuales del siglo XVI están marcados principalmente por esa disciplina y profesionalización del conocimiento. Me refiero a que por la creación de estructuras institucionales permanentemente diseñadas fueron la creación de la creación de instituciones fueron el resultado de la búsqueda sí, bueno, de la búsqueda de producir un nuevo conocimiento y también a productores de ese nuevo conocimiento. Algo que también me parece muy importante dentro de la lectura y bastante interesante es eso, o sea, el hecho de que esas hayan sido de las razones por las cuales se inició la creación de instituciones y que bueno, estaré explicando más a fondo esto y por el momento la creación de estas fue con base en su promesa de producir resultados prácticos de utilidad inmediata, porque la lectura nos introduce con la explicación de las ciencias sociales y las ciencias naturales, pero también nos describe ciertos fenómenos históricos que poco a poco fueron llevándonos a lo que estoy por explicar. Ay, listo. Siglo XVI. Y bueno, aquí podría decir que empieza a nacer esta diferenciación disciplinaria. A partir del siglo XVI, las ciencias sociales se separaron en distintas disciplinas, como la economía, la sociología, la ciencia política, la antropología y la historia. Estas disciplinas intentaban especializarse en áreas específicas del comportamiento humano y las estructuras sociales. Eh, mm, Y Manuel nos cuenta que cómo es que la historia fue impulsada y la verdad es que desde mi entendimiento creo que fue más la decisión de que existieran estas ciencias y la diferenciación de ellas nace en la necesidad de poder entender lo que sucedía, ¿no? No hablando únicamente de un fenómeno en específico, sino que, por ejemplo, la historia como ciencia que nace a partir de querer entender la cultura de los antepasados de tal lugar y la ciencia política que nace de tal cosa, bla, bla, bla. Entonces, creo que fueron cosas que se fueron dando más que con voluntad, fue este, con la necesidad, ¿no? Al menos así podría verlo yo. La fragmentación del conocimiento y la lectura nos plantea la fragmentación del conocimiento
Y también a continuación nos plantea las declaraciones de Auguste Comte y cómo esto llevó a la separación de las ciencias sociales, porque Auguste Comte tenía su positivismo. Wallenstein logra darse cuenta que estas disciplinas adoptan un enfoque científico gracias a esto. Y bueno, las ciencias sociales intentaban imitar las ciencias naturales únicamente para obtener la legitimidad. Aquí mismo, bueno, en esta mm, diapositiva, justo estoy planteo todo lo que acabo de decir. Eh, de aquí, de esta separación de ciencias sociales, está ciencia natural y ciencia social. ¿Y cómo es que de esto vamos a las interconexiones que aún existen, pero que Immanuel ya comienza a darse cuenta que deberían de existir, ¿no? Eh, eh, gua- Porque a través de la lectura nos damos cuenta que la realidad es vista y entendida, bueno, claro, en la contemporaneidad de lo escrito, la realidad es vista y entendida por los seres humanos a través de las ideas y los conceptos. Cada una de las disciplinas explican algún hecho con sus propios conceptos y tienen su propia estrategia de investigación y metodología, lo que las separa completamente de estas interconexiones que Immanuel intenta plantear y hallar y también precursar. A finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX se establece en las universidades la sociología, planteada como una ciencia social integradora y unificadora, cuya intención era entender e interpretar la acción social y que para su inventor, Comte, esta debía ser la reina de las ciencias. Mm, yo me doy cuenta que Comte claramente aún, bueno, no, Comte apoyaba esto de, quizá no intencionalmente, pero estaba muy clara la separación que existía entre estas ciencias sociales, ¿no? Incluso en toda la sociedad de aquel momento, el hecho de que unas fueran reales y las otras no tanto, creo que tuvo sus aciertos y también sus errores. Podría mencionar un acierto con la teología, ¿no? Que terminó siendo declinada, ya que pues no cumplía del todo con lo mm, con lo que exigía una validación oficial, al menos en el momento. Sí, la teología también fue una parte importante dentro de esta lectura porque nos explica cómo al hacer a un lado la teología, se le da paso a estas nuevas ciencias. Un elemento importante de las disciplinas ya mencionadas fue el esfuerzo que cada uno tuvo para resaltar las diferencias que había con las demás y cómo esto hacía que se acrecentara la necesidad de conocer más sobre algo que fuera empírico, que fuera real y que tuviera su validación para entender todo un entorno social. Y bueno, es así como no les queda de otra a estas ciencias más que hacerse o adaptarse al enfoque científico
para poder ganar esta legitimidad eh, dentro de lo que era considerado una ciencia o no. Impacto de la revolución industrial y las revoluciones políticas. He tenido que regresarme porque olvidé mencionar, bueno, me estoy perdiendo un poco, pero enfocándome en esta diapositiva, a lo que voy es que Wallstein se da cuenta que gracias a esto que Comte había dicho, se había generado una dualidad epistemológica que generaba jerarquización del conocimiento, porque logró que no las ciencias naturales se consideraran más exactas que las ciencias sociales, por el hecho de que se creía que eran menos objetivas. Weinstein critica la fragmentación del conocimiento y lim- dice que esto limita una comprensión integral de la realidad social, ya que las disciplinas sociales se concentraban en aspectos parciales del fenómeno social, ignorando las interconexiones. No hay más que decir, creo que está todo muy claro con esto que acabo de mencionar. Mm, la verdad es que no puedo evitar pensar en cómo todas estas lecturas de alguna manera están, eh, mm, ¿cómo decirlo? Sigo hallando similitudes y sigo hallando este, causas que me parecen las mismas. No lo sé si sea únicamente como tema de que no mío, pero yo realmente sigo, bueno, leyendo esto y a esta altura de la lectura, pude darme cuenta que una vez más era necesario pensar eh, en una cooperación, en una unificación, ahora no de una sociedad, sino de ciencias para lograr una mejora y un bienestar en general, ¿no? Bueno, me resulta increíble porque ahora mismo yo lo puedo ver simple, ¿no? Podría darme cuenta que la cooperación y la colectividad, etcétera, son pasos importantes hacia una mejora general. Pero bueno, al parecer en aquel momento era difícil el poder incluso unificar ciencias y eso sin duda y representa mucho del contexto que, que vivía la población, tanto físico como mental. Al menos así lo veo yo hasta este punto de la lectura. Bueno, ahora sí puedo pasar a la siguiente. Como lo mencioné en diapositivas pasadas, la lectura nos presenta distintas situaciones dentro del contexto histórico y todas con con la razón de poder ejemplificar cómo es que tuvieron que pasar estas cosas para poder pensar en que, quizás necesitamos de verdad eh, que las ciencias sociales sean reconocidas, ¿no? O sean más desarrolladas, lo que sea. Es increíble, al menos pensarlo ahora.
Presión por la transformación política y social. Urgencia de una legitimidad. Bueno, las ciencias sociales a este punto empezaron a estudiar las dinámicas económicas, bueno, más bien tuvieron que empezar a estudiar las dinámicas económicas, las relaciones laborales y la industrialización. Llega la revolución industrial junto con el capitalismo, que transformó las sociedades europeas y mundiales. Eh, las revoluciones políticas como la Revolución Francesa y las revoluciones liberales del siglo XIX también influyeron en la formación de las ciencias sociales, especialmente en el estudio del Estado, los derechos individuales y la estructura de poder. Además de esto, voy a resaltar que estos fenómenos fueron situados todos en Europa. Otra parte importante de la lectura, ¿no? Aún no llego a ese tema, pero hasta este punto aquí comienza a presentarnos un poquito de lo que se viene y recalco esto como una similitud más de las que existen en los fenómenos sociales que existieron dentro de la época. Mm, También nos menciona la Primera Guerra Mundial, eh, porque recordemos que esta guerra fue una diferencia de ideologías y aquí llega, valga la redundancia, una crisis en las ideas de progreso y racionalidad. O sea, la lectura nos dice que de verdad que estaban eh, asombrados, ¿no? Con el hecho de que los conocimientos existentes, las ciencias existentes, no eran bastas para poder entender qué sucedía, ¿no? Y por qué. También, ¿no? Como punto importante, porque eh, la Primera Guerra Mundial marcó un punto de inflexión en las ciencias sociales. La guerra trajo consigo una crisis en las ideas de progreso y racionalidad que que habían prevalecido desde la Ilustración. O sea, estas civilizaciones, los contemporáneos, al menos como lo plantea la lectura, daban por hecho lo que ellos creen, o sea, lo que ellos estaban viviendo era la realidad no solo para ellos, sino para todos. Lo que sin duda marcaba un error brutal dentro del establecimiento de una estructura que decidieron dar como cierta, ¿no? Y generalizada además. Las ciencias sociales, fue así como las ciencias sociales comenzaron a cuestionar más profundamente los sistemas políticos y económicos. Llega entonces la interdisciplinariedad. A raíz de la Primera Guerra Mundial, algunos académicos comenzaron a buscar enfoques interdisciplinarios para abordar los problemas sociales, aunque las fronteras disciplinarias aún seguían siendo muy rígidas. Y yo, como es el título de esta diapositiva, la constante transformación de las ciencias sociales a través de los fenómenos sociales de la época para darle paso a la interdisciplinariedad. Eh, Repetidos casos sociales, lo siento. Mm, eh, Hasta este momento, esta es mi definición de lo que va siendo la lectura. Eh, Creo que el hilo dentro de la lectura siempre fue muy bien explicado. Me resultó entenderla, comprenderla más fácil que la pasada. Y
Bueno, nada más que decir. Es lamentable que hayan tenido que suceder tantas cosas. Bueno, que comprendo que también es parte de la evolución. Si no, si eso no hubiera pasado, no hubiera habido evolución. Pero también hay muchas cosas que cuestionarse y l- podría considerar un logro grande el hecho de que comienza a existir la interdisciplinariedad. Me parece un logro increíble. Eh, Teoría del sistema mundo, enfoque eurocéntrico, Weinstein hacia una ciencia unificada. Bueno, llega la consolidación. Con esto, ya después de una guerra mundial, dos revoluciones, etcétera, llega la consolidación de las ciencias sociales hasta 1945. Surgen paradigmas como, voy a decir, 20 minutos más. El marxismo en economía política, el funcionalismo en sociología y el realismo en ciencia política. Todo esto gracias a las ciencias sociales. O sea, estas ciencias sociales ya habían consolidado estos paradigmas dentro de las disciplinas. Y bueno, eh, es parte de la consolidación de ellas que existan estos paradigmas dentro de ello, que sean una manera de ejemplificarlas, de representarlas. Y esto sucede en 1945 gracias a su consolidación. Eh, Llega la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial trajo nuevas interrogantes sobre la organización social. O sea, yo me supongo, ¿no? Que era como, ya buscamos de todo, ya vimos aquí, vimos allá, ya existe esta consolidación, ya se está trabajando en la en la interdisciplina, y aún así no se logra hallar una medida que pueda garantizar estabilidad, ya sea económica o social. Y bueno, comienzan estas interrogantes dentro de la época, gracias a que ocurre una Segunda Guerra Mundial. Y bueno, eh, los sistemas de poder global y la interacción entre las naciones eh, trabajan para empezar a buscarla nuevamente. Y poco a poco se van a dar cuenta que, bueno, no me voy a adelantar, pero, ok, sucede esto, sigue existiendo este enfoque eurocéntrico. ¿Y a qué se refería Wallster con el modelo con la teoría del sistema mundo? Bueno, eh, Wallster se da cuenta que no manches, o sea, las ciencias sociales tradicionales ignoraban la interacción entre el centro, o sea, naciones occidentales, y la periferia, refiriéndome a colonias o países subdesarrollados. De ahí Wallster se da cuenta y es como que, o sea, no, todo tu conocimiento está basado en un solo continente,
no tiene sentido, ¿verdad? No, yo no lo sé. Para mí podría parecer simple el hecho de decir, claro, no se trata solo de ver desde tu perspectiva, ¿no? Existen muchos países más, existen muchas otras condiciones. eh, y bueno, la verdad es que no, me sigue pareciendo increíble que no se haya llegado a este punto tan velozmente. Sigo, o sea, sigo aceptando que es parte de una transformación y que sin ello no existiría, pero me parece increíble. Me parece increíble y me sigue pareciendo mm, una un poquito de lo que las personas estaban hechas. Tanta, no sé cómo decirlo, pero me sorprende el pensamiento de aquella época. O sea, realmente es injusto. O sea, esta lectura de verdad que mm, expandió el hecho de que existen injusticias dentro de términos personales, pero también dentro de simplemente del conocimiento, ¿no? Sigo, son lecturas que me han dejado mucho que pensar, me han ayudado a concientizarme muchísimo y a seguir aprendiendo y comprendiendo, intentando comprender más bien. Y bueno, esta Segunda Guerra Mundial, el enfoque eurocéntrico, historia del sistema mundo. A esta Segunda Guerra Mundial, Wallerstein señala que la experiencia de la guerra obliga a las ciencias sociales a repensar muchas de sus premisas y a seguir transformándose. Más que, una vez más, más que por voluntad, eh, por necesidad. Eh, Comienza esta crítica a la separación entre norte-sur y occidente con la periferia. Y, Weinstein es conocido por esta teoría del sistema mundo y cómo es que mm, nos regala el hecho de que el enfoque eurocéntrico no es un error para plantear una, una teoría que pretende generalizar una estructura que pretende comprender cualquier sociedad. Y bueno, eh, nos menciona el colonialismo y nos menciona la desigualdad. Las ciencias sociales no abordaban adecuadamente las implicaciones del colonialismo ni las dinámicas globales de la desigualdad. Y es que era claro que no las abordaban porque todas estas ciencias sociales, como usted nos mencionó y como la lectura nos lo menciona, han sido escritas por personas europeas, han sido desarrolladas por personas europeas, han sido planteadas por personas europeas. Sigue habiendo un total eurocentrismo hasta la fecha. Y bueno, sin duda no iban a saber de colonización. Ellos son los que colonizan, no los colonizados. Y tampoco iban a saber de desigualdades, siendo siempre históricamente un- una hegemonía totalmente. Y entonces Wallenstein se da cuenta de esto y comienza a hablar de ello, comienza
desarrollarlo, lo plantea y realiza esta crítica a las ciencias sociales, que me parece un fortalecimiento a las ciencias sociales, tanto como una crítica, porque a lo largo de la lectura, eh, él nos habla de aciertos y de errores de las ciencias sociales y cómo ambos fueron necesarios para sus mejoras. Eh, ¿Qué más podría decir? Ah, Me parece que Immanuel concluye con que a medida que las ciencias sociales se consolidaron hasta la Segunda Guerra Mundial, también al mismo tiempo comenzaron a enfrentarse a sus propias limitaciones. O se hace la excesiva especialización y el enfoque eurocéntrico, que limitaban su capacidad para analizar fenómenos globales complejos. Em, También con todo esto, Wallister me parece que intenta generar, dar paso hacia una ciencia social. Necesita ser unificada sí o sí, ¿no? Por el bien de todos. Weinstein aboga por una mayor interdisciplina y una ciencia social unificada que pudiera abordar los problemas de la realidad global de manera holística y dinámica, superando las barreras disciplinarias. Recordemos que las ciencias naturales habían sido caracterizadas por su disciplina y su profesionalismo. Eh, Hablamos de una sociedad de conocimientos y conductas totalmente cuadradas. Mm, que aún con todas estas características y desde su privilegio, pretenden entender al mundo entero y sorprenderse al ver que no todos piensan como ellos, que no todos están de acuerdo en las mismas cosas. Y bueno, resultan bastante sorprendidos, o sea, es que me sigue pareciendo impresionante que de verdad exista tanto privilegio. Estos puntos resumen cómo Weinstein interpreta la evolución histórica de las ciencias sociales desde sus orígenes en el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, destacando su crítica a la fragmentación disciplinaria y el enfoque eurocéntrico. Se pretendía entender una realidad social con una perspectiva epistemológica planteada por una sociedad europea que gozaba de todos los privilegios posibles. Mm, Además de que tenían mm, no sé cómo llamarlo, eh, la libertad de poder decir qué sí era válido y qué no era válido desde su perspectiva todo el tiempo, siempre. Algo totalmente injusto, algo que sin duda no iba a poder ser aplicable para el resto de los países y que tuvo que haberles, no lo sé, bueno, es lo que pienso, tuvo que haberles dado indicios de que claramente acuerdos que intentaran establecer con otras sociedades o acciones que ellos decidieran justas, no iban a ser las mismas que para ellos. Mm, Voy a regresar a la primera diapositiva.
porque si aún recuerda, yo mencioné que este era un spoiler y lo voy a leer otra vez para poder reinterpretar todo esto y dar mi conclusión. Eh, lo que hoy llamamos ciencia social es heredera de esa sabiduría. La ciencia social se definió conscientemente a sí mismo como la búsqueda de verdades que fueran más allá de esa sabiduría recibida o deducida. Buena parte es resultado de una selección inductiva a plenitud de la experiencia humana en una u otra parte del mundo. No lo pudo haber dicho mejor Immanuel. Nos habla aquí ya, eh, nos está hablando de una y otra parte del mundo, ya no, ya no de ideas por territorios, ya no de ideas por modelos, ya no de una ciencia u otra, al contrario, pre- es precursor de la unificación de las ciencias sociales y, claro, buscando la plenitud de la experiencia humana, concientizándola como la sabiduría que existe dentro de cada quien, ya sea recibida, deducida, intuida, empírica, etcétera. Yo repito, de verdad, eh, estas lecturas me parecen increíbles. Mm, creo que soy una persona muy fácil de hacer sentir, soy una persona muy sensible y justo estas lecturas de verdad que tocan esa sensibilidad porque son lecturas que dejan mucho y que es impresionante, al menos para mí, pensar que en aquel momento la idea de ponerse por un momento en la situación de otro era algo que tomó mucho tiempo para que fuera así y que todavía sigue siendo así. Eh, creo que los privilegios no han dejado de existir y que las visiones que se tienen siguen siendo totalmente basadas en la experiencia y la sabiduría que menciona Immanuel. Creo que eso es inevitable, pero que dentro de ello debe de existir la conciencia de buscar un bienestar común. Y bueno, por una parte lo veo así porque yo ya estoy en otras situaciones, ¿no? Pero creo que todo el hecho de que, bueno, al menos eh, el hecho de que hayan existido estas revoluciones y estas guerras, hayan tenido al menos un poco de parte positiva en el hecho de llegar a esta concientización creo que era la única manera en la que estas sociedades podrían topar con una realidad diferente a la suya. El ver a gente que pelea literalmente simplemente por tener ideologías diferentes e intentar entenderlas desde el respeto, me parece que fue a lo que se tuvo que llegar a trabajar para encontrar una estructura que yo pienso que necesita estarse transformando todo el tiempo, todos los días, en todos los lugares, porque esta lectura ha sido un claro ejemplo de que no todos vivimos en las mismas realidades y a lo que se puede llegar eh, estando
en distinción y también y también creando una unificación. Mm, Me parece algo con un mensaje brutal, la verdad, me gustó muchísimo. También cómo es que gracias a esto se llega, o sea, la manera en la que se fue dando todo, fragmentación del conocimiento, o sea, existiendo esta fragmentación del conocimiento, hablando de una separación de las ciencias sociales, llegando a una interconexión, ¿no? Sin lo bueno, sin lo malo no podría existir lo bueno. Eh, las, los acontecimientos que sucedieron dentro de todo este entorno para poder llegar, retomando el hecho de que las sociedades y los líderes eh, de verdad que no entendían eh, el pensamiento eh, de, de, de la humanidad y cómo estas diferencias no les dejó otra opción más que buscar una transformación política y social, claro, a través de las ciencias sociales. También eh, que se hable de cómo no eran reconocidas por no ser eh, de de una naturaleza como lo son las ciencias naturales. Mm, Esto dio paso a la interdisciplina. eh, la teoría del sistema mundo fue de las cosas que más me gustó dentro de esta lectura. Eh, Repito, eh, un- ya se nos había hablado justo de cómo todas estas han sido planteadas por un enfoque totalmente eurocéntrico, ¿no? Y bueno, aquí lo retoma la lectura. Oye, maestra, ya es que le puse pausa a mi video. Ay, ¿me dejas ir con Uriel ahorita? A su departamento es que me había dicho desde la tarde. Pero no que no dejan entrar a gente. Es que justamente este fin de semana me dice que pidieron permiso él y sus compañeras. En Uber, me va a pagar el Uber. Bueno, nada más anota bien el número, ¿qué horas te vas a ir? Como nada más me baño y me voy. Y ya de ahí me queda cerca la FES. De ahí te pasas a la FES. Sí, está a 15 minutos. Nada más, por favor, cuando te vayas, que me marque Uriel. Cuando llegues, me marcas. Ahorita ¿vale? Paso a avisarte que ya me voy. Ya nomás termino mi video. Yo creo que bajo a dejar sí, para ver el Uber y dile a Uriel que apunte bien lo del Uber, por favor. Porque aunque es Uber, ya sabes que también sí. Entonces, dile que se fije bien que sea el conductor, que la aplicación y todo, ¿vale? No, me avisas. No, sí. También sin olvidar la aportación del trabajo empírico, la aportación que se logró para el trabajo empírico y cómo este influyó dentro de la ciencia, ya que se pretendía obtener conocimiento a partir de la observación de la realidad. Eh, la colaboración disciplinaria a la que se llegó ha parecido necesaria para entender algo fundamental, la naturaleza y las condiciones de la vida humana.
Eh, en esto han colaborado disciplinas como la física, la química, la biología, etcétera. La realidad es vista y entendida por los seres humanos a través de las ideas y los conceptos. Cada una de las disciplinas explican algún hecho con sus propios conceptos y tienen su propia estrategia de investigación y metodología, eh, que es una de las cosas que Immanuel Wallenstein plantea el hecho de que no existiera eh, esta interconexión. Y bueno, no hay más que decir. La verdad es que fue una lectura que me ha dejado mucho, al igual que la pasada, y estoy segura que al igual que la que viene. eh, Dentro de la lectura y dentro de todo lo que acabo de explicar, yo misma he hallado las respuestas a las interrogantes que nacieron en mí al leerla, al leer la lectura. El hecho de que sin que no existieran, el hecho de que tenga que haber, no existe transformación sin revolución, podría decirlo así ahora mismo, por el contexto de la lectura, ¿no? Y bueno, yo repetí muchas veces que no entendía cómo es que estas sociedades no empatizaban con el hecho de que existieran otras con las que no se compartieran los mismos privilegios. Pero bueno, también hablamos de naciones que ejercen una hegemonía a diestra y siniestra y que no, bueno, hasta la fecha no van a estar pensando en a quién le dará, en a quién darle más mejoras, ¿no? Sino más que para ellos mismos. Eh, yo me decía impresionada la ideología o el pensamiento de los de la época, pero hasta la fecha sí seguimos viendo conflictos por ideologías y unificaciones necesarias que no se han logrado. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias por tu atención, Ricardo, y esto es todo. Me despido. Una vez más, gracias.